Aquí en Casa Tomada estamos hablando de box con Juan Carlos Ortecho, uno de los máximos especialistas que hay sobre este deporte en nuestro país, este deporte que nos ha traído tantas alegrías en los últimos años. Quizá uno de los eventos que se recuerda con más cariño en la historia deportiva del Perú es la pelea entre Orlando Romerito Romero y Rey Bum Bum Mancini. Precisamente. Sí. Que venía de matar a un coreano, ¿no? Así es. 15 de septiembre del 83, lo recuerdo muy bien, estaba pegado al televisor, como seguramente estabas tú también. Sí, nos Raúl. pasaba, toda la generación veía muchísimo box. Sí, tú sabes que ese es el evento, después del fútbol, que más rating ha tenido en la historia de la televisión peruana, eventos deportivos. Ahora, yo entiendo que lo que se hacía era ponerle un paquete a Rey Bum Bum Mancini para que mantuviera el título. Bueno, de alguna manera, no hay que olvidar que Romerito estaba rankeado número 1. En esa época, la AMB, bueno, y todavía sigue en manos de panameños y venezolanos. La AMB, ya que viene esta época después de los 70 que las organizaciones mundiales de boxeo se escinden, sí. Y la Asociación Mundial de Boxeo se caracterizaba por rankear a muchos latinoamericanos porque tenían buenas relaciones con sus managers, promotores, etc. Es de esa manera que Romerito llega a escalar al número 1. Él primero lo pone el número 10 y como sigue ganando y van saliendo los otros, llega al número 1, era el retador obligatorio. Y como vieron que no era tan peligroso, lo llevaron al Madison Square Garden y durante 9 rounds dio la sorpresa del año realmente porque... muchos dicen que le estaba ganando, valiente, ¿no? Sí, no, y desarrolló un plan de pelea muy inteligente. Él era contragolpeador de naturaleza y Mancini más bien era un fajador que iba para adelante. En la pelea el estilo se le presentaba propicio a Romerito. Sin embargo, la esquina no supo, yo creo que hubo un error en la esquina que no supo mantener ese tipo de pelea y al final... Mancini lo pesca, sí, con un gancho izquierda y se acabaron las ilusiones de todo el Perú. Ahora estas ilusiones reaparecen curiosamente con una mujer, ¿no? El box asociado básicamente a los hombres, un deporte masculino. Durante toda la historia en el Perú ha recuperado su popularidad gracias a Quina Malpartida. Claro, el hecho de que ella lograra el título mundial el año 2009 hizo que haya una especie de renacimiento del boxeo. Mucha gente me pregunta muchas veces, ¿crees que el boxeo peruano está renaciendo? Bueno, yo creo que sí, ha habido un repunte, pero no es ni por asomo lo que fue ni siquiera en los años 80. ¿No? En los años 80, en cada categoría teníamos 3, 4, 5 boxeadores profesionales con capacidad de enfrentarse por lo menos a nivel regional, es decir, con argentinos, chilenos. Ahora... no llegamos ni a la docena de boxeadores profesionales en actividad y media docena que pueden estar rankeados mundialmente. Es decir, todavía no quiere decir esto que se vaya a acabar el boxeo, pero es un proceso muy lento. Lamentablemente Quina ya se ha retirado, entonces eso hace que se pierda un poco de la... Sí. de la luz. La luz, sí, claro, y del interés de la gente. Nos queda Chiquito Rosell, ¿no? Sí, bueno, aunque Chiquito también ya está... Pensando en retirarse. Pensando en retirarse porque él tiene una carrera muy larga. Recordemos, él fue el año 96 a las Olimpiadas de Atlanta, ¿no? Y después de esta carrera, boxeando en lugares como Sudáfrica, en Argentina, en Estados Unidos, una gran temporada peleando con los mejores, es que regresa al Perú cuando parecía que ya estaba acabado. Y hay que decirlo, ¿no? Su manager, Jorge Bartra, que es una figura que siempre ha estado ligada al boxeo peruano, cuestionado por muchos, pero al final es el que siempre ha mantenido el boxeo en actividad. Eso yo siempre lo he reconocido de parte de él. Es el que logra obtener esta oportunidad y ahora es campeón mundial, ¿no? Ahora, del resto de boxeadores que hemos conocido en estas veladas boxísticas que tú has transmitido, de Segarra, Zambrano, Maicelo, ¿es una generación sólida o es una generación a la que le falta todavía mucho? Sí, hay muchos que tienen expectativas de pelear por títulos mundiales, en el caso de Carlos Zambrano, hay otra chica también, Laura Leca, que está saliendo, los hermanos Segarra. El problema es que estando en Perú es muy limitado para ellos, son limitadas las oportunidades que tienen porque no hay buenos boxeadores que puedan venir y mantenerlos en actividad. La competitividad es en todo deporte, en todo quehacer. Mantenerte en un nivel
decente de competencia es necesario. Entonces ellos tienen esa limitación. Hay que ver qué va a suceder este año ya con Zambrano, ¿no? Dicen que tiene una posibilidad, que es el que está más cerca de pelear por un título mundial. ¿Tú has boxeado, maestro? Hace mucho tiempo, pero me di cuenta que más fácil era comentarlo. ¿Qué peso eres? Lástima. No, cuando hice boxeo estaba pues en peso gallo, ¿no? Peso gallo. 54 kilos. 54 kilos. Sí, sí. Y ¿por qué te atrajo el boxeo? Que es un deporte que tiene una cosa, me parece a mí, trágica en el fondo, ¿no? Hay mucha más literatura de boxeo que de fútbol, hay muchas más películas buenas de boxeo que de fútbol también. Sí, que el boxeo es una metáfora de la vida, ¿no? Por eso yo creo que presenta material más propicio para la literatura, para el cine, como lo has mencionado. En el caso particular, digo, bueno, mi primer coqueteo con el boxeo es cuando era muy chico, porque mi abuelo es cubano. Y había visto incluso a Kid Chocolate, era cubano, él ya falleció. Y una temporada que pasé en Cuba, él me regaló un libro en inglés que hasta ahora lo tengo, un libro amarillo que es de este vuelo, es la historia ilustrada del boxeo, ¿no? De Nat Fleischer, que era el editor de la revista Ring. Y estaba todo en inglés, fue mi primer acercamiento también al inglés, y las historias que se contaban ahí desde la época de la Inglaterra victoriana me parecieron absolutamente fantásticas. O sea, me llamaban mucho más la atención que el fútbol, que es un deporte al que yo también le tengo mucho cariño y me encanta, y voy al estadio, ¿no? A pesar de lo que nos hacen sufrir nuestros compatriotas. Pero el boxeo siempre me pareció un deporte más completo. Al final es, como te digo, como dicen los norteamericanos, es la quinta esencia del deporte, ¿no? Porque es otro individuo frente a ti sin nada de por medio, no necesitas una pelota, nada, ¿no? Y bueno, dicen que los guantes no son para no causarle daño al oponente, sino para no romperte las manos, ¿no? Claro, al contrario. Sí. Bueno, nos hemos quedado sin poder hablar de estas grandes veladas de los domingos con nombres como Leonard, Mano de Piedra Durán, Marvin Hagler, Thomas Hearns, ¿no? Argüello, Pryor, los latinos también, ¿no? Claro. Pero lo que sí quería preguntarte antes de finalizar esta conversación es ¿por qué eso desapareció? Antes los domingos eran domingos de box, la familia se reunía para ver estas largas... Claro, había un programa en Estados Unidos que era dirigido por Howard Cosell, el famoso comentarista que era muy amigo de Ali también y que se volvió famoso por Ali, que era el ABC Wide World of Sports. Incluso Pocho Rospigliosi pasaba algunas partes, pirateaba ya en esa época algunas partes de ABC y pasaba, y los domingos en la tarde eran de boxeo. Lo que ha sucedido es, el boxeo sigue teniendo la misma actividad, yo creo que en esa época, los boxeadores siguen ganando incluso hasta más que en esa época. El problema es que el boxeo se ha vuelto una especialidad solo para fanáticos. En aquella época la televisión ganaba como, hacía dinero con el boxeo como lo hace con otros deportes, vendiendo publicidad. Sí. Se dieron cuenta que el aficionado de boxeo es muy fiel, ¿no? Y se dieron cuenta que hacían más dinero yendo directamente al bolsillo. Con el cable. Al bolsillo del fanático. Entonces ahora, si tú quieres ver una pelea de Mayweather, por ejemplo, tienes que pagar $70, $80 en Estados Unidos, ¿no? Eso quiere decir que antes lo que veían 20 millones de personas, ahora lo ven solo 1 millón. Pero hace mucho más dinero. Hace mucho más dinero, no se difunde tanto, porque es una cuestión, es una actividad ya casi de culto. Claro, por eso Mike Tyson es la última gran figura mediática del boxeo mundial. Probablemente él y Oscar de la Hoya, ¿no? Sí. Junto con ellos. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y hay otra cosa también. Con el correr del tiempo hay una cuestión de corrección política. Y el boxeo, al final, es una actividad violenta. Y ya las grandes multinacionales ya no ponen dinero en el boxeo. No quieren asociarse con el boxeo porque no es una actividad familiar, no dos tipos
metiéndose puñetes no necesariamente significa algo que engrandezca los valores familiares, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido aquí a Casa Tomada. Hemos conocido más del mundo fascinante del boxeo, como dices tú, y ojalá tengamos otras muchas ocasiones para seguir hablando de esto que te apasiona y que a mí me gusta tanto también. Seguramente, ha sido un gusto, Raúl. Muchas gracias, maestro. Un placer. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos esta noche de domingo. Noches en las que antes se veía box. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Muchas gracias.